Hola, ¿te han ofrecido un contrato de leasing? Pues bueno, aquí te contaremos de qué se trata. La palabra leasing proviene del inglés, del verbo to lease, que significa tomar o dar en arrendamiento. Y aunque no significa exactamente lo mismo que el arrendamiento, ha sido generalizado en todo el mundo el leasing como un contrato de un tercero para ese fin en contraprestación de un canon financiero. El sujeto A o locatario requiere de un bien, pero no pretende su transferencia directa, es decir, que ingrese a su patrimonio, pero él necesita para un ejercicio de naturaleza propia. Este sujeto o locatario contrata con otro, llamado leasing o entidad financiera, que le concede el uso y el goce del bien. Sin embargo, el bien que el leasing le va a entregar al locatario es probable que no sea de él, es decir, de su propiedad, sino que lo adquiere de un tercero. Este tercero no tiene nada que ver con el leasing. Esto es así, puesto que puede haber leasing sin que siquiera exista este tercero. En contraprestación, el locatario le pagará al leasing un canon financiero, lo cual no es lo mismo que un canon de arrendamiento. Existen dos tipos de leasing, el financiero y el operativo. El primero tiene la misma estructura, pero quien es el locatario, al finalizar el periodo, va a tener una opción de compra. Y en el operativo, el locatario no tiene esta opción al finalizar, es decir, que terminado el periodo, se restituye el bien. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre el leasing financiero y el leasing operativo. En cuanto al sujeto, en el primero tiene que ser calificado, es decir, una entidad financiera, una persona jurídica autorizada por la superfinanciera para actividades de leasing. En el leasing operativo, en cambio, puede ser cualquier sujeto, no tiene una exigencia especial, puede ser una persona natural. En cuanto a la opción de compra, en el leasing financiero este es un elemento esencial del contrato. Cuando se inicia el contrato de leasing financiero, se establece el número de cuotas que va a pagar el locatario. La última de ellas corresponde a un porcentaje del valor total del bien. Por ejemplo, si el valor del bien es de 100 millones de pesos y se venían pagando cuotas de 2 millones, la última cuota puede ser de 10 millones, diferente a las demás. Si se quiere ejercer la opción de compra se paga, pero de lo contrario no. En realidad, lo que se tiene es una opción de venta, porque quien se está obligando a mantener los términos es el leasing, no el locatario. Este nos obliga a comprar. En cambio, en cuanto a la opción de compra en el leasing operativo, este es un elemento accidental, aunque decir que no la tiene en todo momento no es del todo cierto. No la tendrá como elemento esencial, pero podrá pactarse en cualquier momento. En cuanto al canon financiero, en el leasing financiero, este incluye dentro de sus factores 1. La contraprestación por el uso y el goce, 2. El valor de los seguros, 3. El valor de los impuestos, 4. Un porcentaje por el precio del bien. Si no se ejerce la opción de compra, no se devuelve el dinero pagado, puesto que lo que se pagó fue un canon. Ahora, el canon financiero en el leasing operativo, en cuanto no se haya pactado opción de compra, no incluirá dentro de sus factores el porcentaje del precio del bien. Se incluirá 1. La contraprestación por uso y goce, 2. El valor de los seguros, 3. El valor de los impuestos. Lo que diferencia el canon financiero del leasing operativo del canon de arrendamiento es que este último no incluye seguros ni impuestos. El leasing, al ser un contrato financiero, genera unas ventajas tributarias reflejadas en beneficios. Vamos a ver algunos. Primero, el bien no ingresa al patrimonio del locatario, lo cual conlleva que éste no lo declara en su renta. El locatario tiene un bien para usarlo, pero como no está dentro de su patrimonio, no paga impuestos sobre este, no aumentando su declaración de renta. No altera o afecta su estado financiero respecto de rentas o tributos. 2. El bien no puede ser embargado. 3. Los cánones financieros se descuentan antes de impuestos. ¿Qué es esto? En un estado financiero básico, estado de ingresos y gastos, a los ingresos se les restan los gastos, y esto genera una utilidad bruta. A esta utilidad se le deben sacar varias cosas, entre ellas los costos financieros. Del resultado de esto se genera la utilidad líquida, y es sobre esta que se pagan los impuestos, quedando como resultado final una utilidad neta. Todo lo que se pague de canon financiero se descuenta antes de impuestos. Y 4. La depreciación del bien se le suma al locatario. En un ejemplo con un banco, este aparecería como dueño por formalidad, por cuanto todos los beneficios y gastos los asume el locatario. Vamos a hablar de los requisitos de existencia del contrato. Los sujetos serán la entidad de leasing y locatario, arrendador financiero y arrendatario financiero. La capacidad de responder a las reglas generales, sin olvidarse del sujeto calificado en el caso del leasing financiero. El consentimiento será la mera consensualidad,
excepto en el leasing habitacional, en donde el artículo 4 del decreto 1787 de 2004 dice que debe celebrarse por escrito. Cabe tener en cuenta que este es el único regulado. En la realidad, todas las entidades financieras hacen el contrato de leasing por escrito y este debe estar libre de vicios. Existencia, hablaremos del objeto, dentro del cual se encuentran la cosa, el canon financiero, y no podemos olvidar la opción de compra en la modalidad de leasing financiero. De todos los contratos, ahora hablaremos de los elementos. Los esenciales son los que hemos mencionado en el objeto. Los naturales son aquellos que incorpora la ley por sus características o que incorpora específicamente por su regulación. Pero como no hay una regulación específica frente al contrato de leasing, los elementos se deducirán de sus características que explicaremos más adelante. Y los accidentales son los que las mismas partes pactan. Hablemos ahora un poco más de los elementos naturales del contrato que se deducen de sus características. Primero, al ser un contrato bilateral, dentro de este negocio se incorporaría la condición resolutoria tácita o acción alternativa y la excepción del contrato no cumplido. Segundo, el hecho de ser un contrato bilateral y oneroso va a implicar un grado de culpa o de diligencia leve en el cumplimiento de las obligaciones. Tercero, este contrato, sobre todo en el caso del financiero, por estar implicada una entidad financiera, y en el caso del operativo, como implica la adquisición de bienes con destino a su arrendamiento, implicará que todos son mercantiles, por lo cual, en caso de que existan varios deudores, estos serán solidarios. Y cuarto, al ser un contrato de trato sucesivo, aplicará la teoría de la imprevisión. Hablemos ahora de las obligaciones. Primero con la entidad del leasing. Estas son 6. Primera, antes de entregar, cumplir con diligencia y cabalidad la encomienda de adquirir el bien para el leasing. Segundo, entregar la cosa. Tercero, conservar la cosa desde la celebración hasta la entrega, luego es mantener. Esta es compartida. Cuarto, pagar los impuestos. Por lógica debería ser así por ser dueño, pero en las cláusulas accidentales casi siempre se pacta lo contrario, puesto que los impuestos se incluyen dentro del canon financiero. Quinto, librar de perturbaciones por causas jurídicas o por mala calidad de la cosa. Y sexto, coadyuvar en las reclamaciones, participar o ceder los derechos para que el otro pueda reclamar. Las entidades financieras no se pueden excusar en esto diciendo que son intermediarios, puesto que son los dos. Obligaciones del locatario serán 6. Primera, pagar el canon. Segunda, conservar la cosa. Esta es compartida. Tercera, uso adecuado. Consiste en dar la destinación pactada al bien objeto del contrato. Cuarto, permitir la inspección, que bien sigue siendo de la entidad del leasing. Quinto, muchas entidades exigen como obligación celebrar un contrato de seguro, pero ninguna norma al respecto dice que esto es obligatorio. Sexto, aunque se piensa que no es posible su arriendo o cesión dada la similitud con el contrato de arrendamiento, las excepciones de esta figura no pueden ser aplicadas analógicamente. La regla general es que puede accederse, salvo que se haya pactado en contrario o la ley no tenga prohibición. Estamos llegando al final de esta exposición y por eso hablaremos de las modalidades, las cuales dependerán del portafolio de la entidad financiera. El leasing internacional es la primera modalidad de la cual hablaremos, o cross-border. Este a su vez tiene dos modalidades, leasing de importación y de exportación. El leasing de importación es cuando hay una máquina afuera y se quiere importar. Esta importación será temporal y a largo plazo. Si al final no se ejerce la opción de compra, esta máquina debe retornar al exterior. Y si se ejerce, se debe mecanizar plenamente la máquina en Colombia. Hablaremos ahora de la modalidad de leasing inmobiliario, que es todo aquel que recae sobre un bien inmueble. El leasing habitacional es otra de las modalidades más importantes en Colombia, que está regulado en el decreto 1787 de 2004 y tiene como finalidad que el locatario viva con su familia o que esté el bien destinado a vivienda familiar, lo cual ha sido muy importante para la adquisición de vivienda en Colombia. Y por último, la modalidad de retroleasing o leasing back. En esta figura, el locatario es el mismo tercero proveedor, es decir, la persona es dueña de un bien y se lo vende a una entidad de leasing para que éste se le conceda en leasing. Esta figura es utilizada para facilitar el flujo de dinero. Muy bien, hemos llegado al final de esta exposición acerca del contrato de leasing y espero que de la mano de estos personajes hayamos aprendido.